Friedrich Wilhelm Müller, nacido el 2 de abril de 1867, de padre alemán y madre de descendencia rusa, en la antiguamente llamada Prusia, hoy Kaliningrado. En 1885, a los 18 años de edad, deja su tierra natal y viaja por toda Europa convertido en un atleta de circo y con el nombre artístico de Eugene Sandow. Al llegar a Bruselas, conoció a Ludwig Dorlacher, cuyo nombre artístico era el profesor Attila. Este se volvió su mentor y en el 1889 le hizo viajar a Londres para que participara en una competencia de strongman, hombres fuertes. Sandow venció al campeón fácilmente, ganando así fama y reputación. En los siguientes años se convirtió en una superestrella, refinando sus técnicas con poses y proezas de fuerza que lo volvieron popular. En 1893, a los 26 años de edad, Florence Ziegfeld lo contrata para una exhibición en Chicago y al darse cuenta que las personas prestaban más atención a los músculos de Sandow que a sus levantamientos, le hizo posar, llamando a esto muestra de exhibición muscular. Le añadió unas barras de levantamiento y rompimientos de cadenas, convirtiéndose así en primera figura del espectáculo. En 1894, Sandow apareció en una serie de películas cortas de los estudios Edison, en donde solo exhibía sus músculos. También apareció en una película Kinetoscopio, que fue parte de la primera película con fines comerciales de la historia. En ese mismo año, hizo una de sus exhibiciones en el Parque Golden Gate en California. En el 1896, a los 29 años de edad, hizo un breve viaje a Inglaterra para casarse con Blanche Brooks de Manchester, con quien más tarde tuvo dos hijas, Helen y Lorraine. Al regresar a Estados Unidos, enfermó y tuvo que volver a Inglaterra, donde al recuperarse abrió el primero de sus institutos de cultura física, en donde enseñaba sus métodos para hacer ejercicios y sus hábitos dietéticos. Este fue uno de los primeros gimnasios abiertos al público. A sus 31 años de edad, en 1898, fundó una publicación mensual llamada Cultura Física, que luego renombró como Revista de Sandow de Cultura Física. Esta fue seguida de una serie de libros y publicaciones, publicados entre 1897 y 1904, en los cuales acuñó el término bodybuilding, fisicultura. Sandow mejoró equipos para ejercicio existentes e inventó algunos otros como tiras de goma para estirarse y mancuernillas con resortes para ejercitar dedos y muñecas, y fue uno de los primeros en comercializar equipos para ejercicios. El 14 de septiembre de 1901, a sus 34 años de edad, organizó en Londres el primer concurso de fisicoculturismo, al que llamó la Gran Competición. Fueron tres los jueces para esa competencia: Sir Charles Laws, famoso escultor; Sir Arthur Conan Doyle, autor del personaje de Sherlock Holmes; y Sandow en persona. En 1906, pudo comprar la casa donde viviría durante 19 años en la avenida Holland Park, gracias a un generoso regalo
del negociante hindú Donjiboy Bomanji, cuya salud mejoró dramáticamente al adoptar los ejercicios y dietas de Sandow. En 1911, a sus 44 años, fue designado instructor especial de cultura física del rey Jorge V. Hablando de sus métodos de culturismo, Sandow recomendaba alcanzar los físicos encontrados en las esculturas clásicas griegas y romanas, debido a que los artistas de esas épocas habían estudiado las mejores proporciones para el cuerpo humano y las habían plasmado en sus estatuas. Él mismo tomó las medidas de las estatuas en los museos, desarrollando así lo que se llamó el ideal griego para alcanzar un físico perfecto. Sandow llegó a construir su cuerpo con las exactas proporciones de su ideal griego, por lo que se le llama el padre de la fisicultura moderna, ya que él fue el primer atleta que desarrolló su musculatura a dimensiones predeterminadas intencionalmente, llegando a prescribir pesos y repeticiones específicas para alcanzar las proporciones ideales. Muere el 14 de octubre de 1925 a los 58 años de edad. Oficialmente murió por un aneurisma aórtico, pero muchos dijeron que su muerte se debió a un esfuerzo extraordinario que hizo sacando un vehículo pesado de un agujero, cosa que no ha quedado clara. Fue enterrado en el cementerio Putney Vale. Su tumba fue comprada en el 2008 por su tataranieto, Chris Davis, colocando una piedra de 1,5 toneladas de peso con una simple inscripción: Sandow, como las estelas funerarias de la antigua Grecia. El padre de la fisicultura moderna es homenajeado en el Museo George Barber con una estatua que refleja el ideal griego por el cual vivió.